Hola amigos de Roma, volvemos con otro programa de Lignum en Roma y en esta ocasión vamos a empezar a hablar de prácticamente este inicio de Roma, de el padre fundador de Roma y vamos a hablar de un tema que parece ser un poquitín a priori, un poquitín espeso, pero nosotros lo vamos a hacer bastante entretenido. Y no puede ser de otra forma porque me acompaña la gran Mireia Gallego. ¿Cómo estás, Mireia? Hola, encantada de estar aquí de nuevo, como siempre, ya lo sabes tú, yo cada vez que me llamas, yo voy, o sea, encantada. Pues vamos a hablar hoy ni más ni menos de un tema que es muy que a la gente le divertirá mucho el título, que es asambleas, curias y comicios y otras cositas que nos irán saliendo, que era esta manera que tenía Roma de administrarse. Bueno, cómo se reunían ellos y cómo hablaban de sus cosas, cómo se organizaban y cómo Mirella, la élite, controlaba un poquitín esto, ¿no? Pero sin querer. Como el que no quiere la cosa. La idea es hacer que este es un tema muy tedioso, que además ha llevado muchos dolores de cabeza a la gente. Es el típico tema que te ponen en bachillerato y sufres y sufres. ¿Por qué? Porque lo aprendíamos de memoria, pero no lo entendíamos. Entonces, la idea de este vídeo, yo creo, de este audio, es que la gente entienda de una forma muy dinámica y que nosotros lo haremos entendible para que la gente lo visualice en su cabeza y no lo tenga que aprender, cómo funcionaba el sistema de organización romano, que parece muy complejo, pero en realidad tampoco es tanto. Si logras que la gente entienda cómo se origina, cómo se hace y cómo evoluciona, yo creo que la gente entenderá perfectamente Sí. en orden cronológico cómo funcionaba todo, pero la verdad es que es muy tedioso. Sí, de hecho la Nos van a idea, odiar. sí, seguramente. La idea de este programa viene precisamente por una pregunta que me hicieron a mí, en el grupo que compartimos, ¿no? De Borcumanis. Y allí me hicieron la pregunta y uno de los compañeros de allí me dijo, es que esto es un lío, esto de los Es comicios un y de las lío. curias y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar por estas primeras curias, luego por las centurias, luego por las tribus, hablaremos también de la plebe y de otras diferentes reuniones, contios y tal, ¿no? Un poquitín cómo se organizaban, cómo todo esto fue variando con el tiempo. También siempre aviso, Mireia, creo que es importante avisar, que nos basamos en fuentes y estas fuentes nos escriben de las cosas que pasaron, pero 400 años después. Con lo cual la Exacto. credibilidad de las cosas es la que es. Pero bueno, intentaremos explicar o hacer entender lo que ellos mismos nos explican, ellos, ¿no? De ellos mismos, ¿no? De los Exacto. primeros inicios de los romanos, ¿no? Bueno, empezamos por las primeras, ¿no? Si quieres, que son de la monarquía. O sea, esto se la podíamos atribuir directamente a nuestro amigo, bueno, a nuestro amigo no, al divino Rómulo, claro, Claro, es que el estás fundador. familiarizándote con Rómulo y no, perdona, no estás en el mismo estatus, lo siento por ti. No, no, Yo hay que seré, diferenciar, yo ¿eh? seré el divino Portillo, ya lo verás. Vale, vale, pues también queda bien, ¿eh? El divino Portillo, queda bonito, qué bonito para poner en la tarjeta de visita también, el divino Portillo, El muy divino bonito. Portillo con la mater Mireia. Pues bueno, este hombre hizo la primera organización de Roma. Quizás podríamos hablar un poquitín de esto, ¿no? En principio, las fuentes, supongo que todo el mundo conoce esto, ¿no? Roma estaba dividida en tres tribus, una, para que nos entendamos, de origen sabino, más o menos, ¿eh? Otra de origen latino, de Rómulos y tal, y otro, los luqueres, ¿no? Que pudiera ser de origen etrusco, ¿no? Pudiera ser, yo lo digo así, que es lo que nos cuentan ellos, ¿no? Y estas tres tribus estaban divididas a la vez en 10 curias. Y esto era el sistema que tenían para votar. Esto eran las curias. Estas 3 por 10 curias, 30 curias, era la primera división que tuvieron estas asambleas y en la cual tomaban decisiones, que eran los comicios directamente curiados, ¿no? Claro, y piensa una cosa, yo a la gente para que la gente yo creo que tiene que visualizar cómo vivían en aquella época para entender por qué. Ahora imaginaros, ¿no? Estáis en medio de, estás en lo que presumiblemente se está fundando como Roma, pero en principio ahí es una amalgama de tribus que están todas juntas, que ahora me peleo contigo, ahora me peleo yo con aquel, pin, 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 ahora baja tú, ahora quiero ser yo, ahora fli, fli, y hay un montón de conflictos, imaginaros, ¿no? Un montón de conflictos, ¿no? Pero los más valientes los romanos. Por supuesto, por supuesto. Y entonces dicen, vamos a intentar organizar esto de una manera que sea lo más ecuánima posible, lo más democrática posible. ¿Cómo lo hacemos?
pues ostras, vamos a dividir, ¿no? Vamos a coger y tenemos las 3 curias, a su vez, pues estas curias pues, se dividen en 10, 10, 10, 10. Luego, a su vez, también hay más personas, pero está hasta sumar un total de 3.000, pero que están divididas exactamente. ¿Para qué? Esto tiene mucho sentido. Imaginaros esas tribus con esas cabañas, ¿vale? Con esas cabañas primigenias y tal, donde predominaba la gente sabia o la gente con dinero, entonces los que formaban parte de esos consejos para decidir si había guerra o no, o para decidir sobre los problemas, por eso eran un grupo de ancianos. Pero claro, pensemos que luego eso se fue haciendo grande. Entonces, claro, todo lo que era la parte curiada tenía que ir engrandeciéndose. O sea, aquellos primeros sabios que daban consejo, cada uno de su tribu diferente, pues al final tuvieron que hacerse más grandes. Y directamente más grandes, ¿con quién? ¿Con los pobres que venían de fuera, que eran extranjeros, o con los mercenarios que venían del sur? Pues va a ser que no. Pues va a ser con los que tienen dinerito y los que tienen apellido. A ver, estás diciendo que el populus, el pueblo romano en aquella época eran los patricios. Oh, por favor, ¿cómo lo dudas? Vale. Por favor, vamos, no se puede ser más clasista, pero tiene cierta lógica, ¿eh? Hay que entender, imaginaros estas tribus, cada una vivía en una parte de la colina, ¿no? En una colina diferente, ¿no? Y cada uno tenía como su representante, ¿no? Es ese hombre pudiente que además regía los designios de su propia tribu. Entonces, él, cuando se tuvieron que unir todos, pues era lógico que esta persona ocupara un cargo dentro del grupo general. Además, ¿Y quién cogería él? Pues a la gente de su familia, a la gente que fuera de su nivel. No iba a coger al Mindundi que está cortando leña abajo. No sé si me explico. sí, yo te entiendo perfectamente, pero como entendedor un poquitín de o sea, es la más de lógico lo que dices, ¿no? Pero como entendedor un poquitín de esta mentalidad romana, esto no solamente era así, sino que es que era la voluntad de los dioses. Exacto. Este primer hombre que representaba a esta gens, a esta persona importante, se le divinizó como un man, como un semidios. Con lo cual, esto también había que tenerlo, que a veces nosotros se nos olvidan las cosas. Esto también teníamos que saberlo, ¿no? Y esta gens, que de él salía una familia importante, era prácticamente un semidios. Con lo cual, esa divinidad, esa esencia, para que nos entendamos, se la pasaba a los suyos, y los suyos eran los patricios. Es la parte tribal de cualquier civilización. O sea, si tú te vas, por ejemplo, a cualquier tribu africana, ¿no? Digo africana por decir alguna, ¿eh? Para que la gente lo identifique bien, hay un personaje que es el relevante de la tribu, que acostumbra a ser el más anciano de la tribu, que a su vez ha heredado el título de un predecesor de su propia familia, o bien ha sido seleccionado por su propia tribu. Acostumbra a ser un sabio, pero sobre todo, y lo más importante, no solamente es el carácter divino, es que esta persona también se va a encargar de esta parte divina, de ser prácticamente, lo voy a decir en un término para que la gente lo entienda, como el pontífice de su congregación, de su tribu. Entonces, claro, tiene un componente como un poco divino, ¿no? Mira, ahora poniendo un paralelismo con lo de la reina de Inglaterra que ha fallecido, pues ella estaba escogida o sea, estamos en el siglo XXI, ¿eh? Quiero decir, que aún ahora, en las monarquías, se dice por la gracia divina, o sea, soy rey por la gracia divina. Es decir, esta persona tiene el derecho y ostenta el derecho por la ley de los hombres y por la ley divina de ostentar este cargo. Y estos cargos, cada uno de su tribu, y estos personajes alrededor de este cargo principal, que también tenían potencia militar y tenían dinero, pues fueron los que se juntaron y crearon estas curias que se subdividieron homogéneamente para que no hubieran problemas. Sí. Esto es tal cual así. Sí, además ellos mismos se encargaban, este líder de la gens, este hombre importante, que era el que representaba a cada curia, era el que también proporcionaba al ejército los hombres para luchar, que eran normalmente estos clientes que vivían, como decías tú, vivían para estos hombres importantes, incluso adoraban al fundador de la gens, de este hombre importante, y seguían y la misma religión de este hombre importante. O sea, como has dicho tú, era
el máximo representante de su propia religión, para que nos entendamos, con lo cual la religión en Roma ya Exacto. lo sabe que es todo, ¿no? Así que esa es la primera organización que tenía y por eso tiene este sentido. La curia, esta persona importante, cerca de una divinidad, y así es como se organizaba. Cada uno de estos ponía, en principio, a 100 Exacto. infantes y a 10 de caballería, cada uno ponía, de estos 30 salía el ejército, y así nos vamos a conquistar el territorio enemigo o nos defendemos. También tomamos decisiones sobre, por ejemplo, somos los que ponemos los soldados, pues también tomamos las decisiones sobre la guerra o no. En teoría lo hace el rey, pero el rey sin estos hombres no tiene ejército. Con Pero lo es cual, curioso porque en la monarquía romana posiblemente es una de las monarquías antiguas en la que el rey, el monarca, tiene, no voy a decir menos potestad, pero sí que es verdad que necesitaba consultar. ¿Pero por qué? Pero es muy sencillo. Ahora tú imagínate que uno de los reyes o que el rey de turno es de la facción de los sabinos, por ejemplo. Pues claro, hombre, si tú eres el rey, has sido escogido y mira, da la coincidencia que eres sabino o eres etrusco o eres, pues ostras, los míos van a barrer para mí. Pero si tú lo haces homogéneamente, si los tres grupos tienen que decidir, siempre será una decisión, entre comillas, democrática. No está mal pensado, si lo miras bien como organización equilibrio, primigenia, es busca el un equilibrio, equilibrio. ¿eh? Y era un tipo de monarquía que sí que es verdad que esa persona tenía la potestad, porque en esas sociedades antiguas acostumbra haber una única persona para poder decidir, porque realmente tenía que ser así, no podían estar discutiendo absolutamente todo, pero sí que es verdad que choca que esas monarquías tenían sus propios servicios consultivos y que podían decidir sobre la guerra, no era el rey el que decidía sobre la guerra. No, Entonces, no. a mí me parece como un avance muy importante dentro de lo que es, a diferencia del papel griego, que toda la democracia, todo hombre libre, ciudadano, mayor de tal, podía ir a la asamblea, de hecho era casi obligatorio ir a la asamblea para votar. En el caso de Roma difiere un poco y es los principales, los ilustres, pero siempre de forma equitativa. No me parece un mal sistema. No, no, hombre, teniendo en Claro, cuenta teniendo en la cuenta la época, época en la que estamos hablando, ¿eh? A la ver, no quiero época, decir con así eso es. que me parezca bien, ¿eh? Bueno, Pero quiero decir que, estas bueno, está bien. asambleas, claro, estos comicios, estas asambleas pues decidían pues qué rey era, si el rey que proponía el Senado pues iba a ser el rey de Roma, teniendo en cuenta pues que siempre consultaba los auspicios porque todo tenía que ver con la voluntad de los dioses, ¿no? Y bueno, esta asamblea pues tuvo, este ejército romano primigenio pues tuvo sus éxitos, ¿no? Y Roma fue creciendo, como dices tú. Y al final lo que dices, se incorporan los plebeyos allí a Roma y los plebeyos, claro, tú imagínate que soy la gens, mis clientes y yo vamos al ejército y los plebeyos que son 4 veces más que nosotros o 5, estos no van a la guerra. Esto no puede ser, hay que organizarse. Claro, yo creo que el gran éxito romano, en muchos campos, ¿eh? Pero yo creo que uno de los mejores éxitos romanos es su capacidad de adaptarse. Es la capacidad de adaptarse al medio que le tocó. Y también es verdad que ellos necesitaban mano de obra y necesitaban nuevos ciudadanos. Y los nuevos ciudadanos, realmente no nos engañemos, no solamente pertenecían a estas tribus, la gran mayoría de ciudadanos romanos, tal como los entendemos, vinieron de migración total, eran gente que buscaba oportunidades y decía, oye, pues mira, aquí me planto, estoy bien. Ellos facilitaban las cosas porque les interesaba que estuvieras allí, pero había mercenarios, había Sí, sí. gente, claro, es que a ver, no era todo, ay, qué bonito, soy de la gens tal, me voy a ir a Roma a vivir. No, en aquel momento Roma todavía no era importante. Entonces la gente que iba allí, a Roma le iba muy bien porque decía, hostia, perfecto, porque así aumentamos en tamaño, pero claro, ¿qué pasó? Lo que tú estás diciendo, que de golpe aquellas asambleas se estaban quedando pequeñas y no representaban las problemáticas que tenían en ese momento. Porque ¿qué pasaba con la gente que no tenía apellido, pero por ejemplo tenía una fortuna? Gente Anda. o que tenía tierras, por ejemplo, ¿no? Y dice, vale, yo ahora resulta que tengo unas tierras, oye, y me va muy bien, porque estoy comerciando con los griegos, fíjate que están en el sur, oye, me está yendo de perlas y estoy ganando una de pasta. ¿Qué pasa? Yo no puedo estar en el Senado, o sea, a lo mejor soy mucho más importante, o no puedo pertenecer a una curia porque yo no soy ni sabino ni soy etrusco, pero yo tengo pasta y yo tengo dinero y yo tengo poder. Sí, Y sí. entonces aquí se establece el problema. ¿Qué hacemos ahora?
Ahí está. Bueno, hay varios problemas, ¿no? Uno es intentar integrar esta gente en la estructura de Roma, pero tenemos dos problemas. El problema más mundano, y es que los que ostentaban el poder no lo quieren perder, Vaya. Mireia, que esto es dentro de la lógica mundial humana. Pero hay otro problema también que quizás nuestros oyentes, vuelvo un poquitín atrás otra vez, que es el de los dioses. Mm, A los patricios tienen el beneplácito de los dioses para llevar adelante la ciudad. Estos nuevos venidos, no. Y esto desde el punto de vista, a nosotros nos parece una tontería, pero desde su punto de vista era muy importante, porque un plebeyo no podía nunca obtener en principio los auspicios de un dios. No podían ni exacto. consultarlos. Con lo cual esto, a lo que a nosotros nos parece una, una tontería, para ellos era, para un patricio, o sea, un patricio que dice, no, yo quiero arreglar los problemas. Pero cuando él se sentaba y pensaba en su lógica, decía, hombre, pero si yo le doy el poder a este plebeyo, a mí los dioses no le van a dar los auspicios, igual hace cosas en contra de la voluntad de los dioses y Roma se hunde. A nosotros nos parece una tontería, pero para ellos era muy importante y como dices tú, Roma se va adaptando poquito a poquito. En esta adaptación lo que hace es decir, tengo aquí una masa de soldados enorme, de gente que tiene una cierta riqueza y que la puedo incorporar a mi ejército, porque yo en Roma tenía enemigos con la monarquía, pero con la república y a finales de la monarquía ya es que tiene más. Ya Y tenía los tanto. etruscos, los sabinos, los latinos, los umbros, los ecuos, todo ya. Y con lo Claro, cual, ahí se va juntando, claro, a medida que la expansión se va haciendo patente, las ambiciones se van haciendo patentes y vas viendo que tú empiezas a tener un cierto grueso militar, necesitas una además, organización, pero también necesitas que esas personas tengan cierta capacidad de decisión, porque si no lo que estás haciendo es boicotear y esta gente se te va a ir, sí, bueno, le ¿sabes? Entonces dejaron, necesitas sí, sí, le dejaron votar a la manera suya, pero bueno, le a dejaron su votar manera. ya. Bueno, Además ya viene esta Carlitos. palabra tan famosa que es centuria, que acompañó a Mm, las legiones hasta que desaparecieron las centurias. La centuria fue de 60 hombres, de 100 hombres, de 80 hombres. El número de hombres fue variando, pero su nombre era centuria y es precisamente, ¿no? Las asambleas por centurias. Y bueno, por lo que dividió el, eh, esta reforma se la atribuyen a Servio Tulio, ¿no? Un ujú, rey que parece bastante importante, ¿no? Y dividió, como dices tú, por dinero. Vamos a dividir exacto. a los hombres por pelas, por ases, que en aquella época no había ases todavía, pero por riqueza, por Primero, terreno, tú fíjate que primero se dividió, exacto, primero se dividió por terreno, por terreno. también, claro, y luego a nivel económico, para que, hicieron un baremo, ¿eh? De tanto a tanto, Sí, tal sí. grupo, cien de mil tanto a ases, tanto, tal grupo, o cien sea, mil ases unos individuos. 75.000 ases otros individuos. 50.000 ases otros. 25.000 otros. O sea, fueron hasta 5 clases. Y luego estaba la clase más importante que estaba fuera. Nosotros estamos fuera y por encima vuestro. ¿Eh? exacto, Los caballeros. exacto, que estos tenían, claro, y luego, claro, la gens, la parte que decías tú, ¿no? La gente que tiene apellido, ¿no? Que tiene Y, la relevancia de yo he estado aquí desde el principio y yo tengo mi apellido y además controlo, lo tengo vamos, por carácter divino y soy importante y mi familia pertenece a una estirpe que viene de tal, 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 esta no, pero gente. no es que ellos quieran, es que los dioses lo quieren así. Exacto. Entonces esta gente, curiosamente, fíjate, tenía más poder que ninguno, Sí, tenía, sí, sí. fíjate, casualidades de la vida, ¿eh? Les habrá tocado por Podríamos, sorteo o sí, así. los comicios estos por centurión, lo podríamos llamar directamente los hombres, o sea, el pueblo en armas. Las personas que van a ir a luchar eran estos. Estaba Exacto, dividido en estas centurias, ¿no? Y además, con que el Pomerium, Roma, era un sitio donde no podía haber hierro, porque el hierro era muerte, y estos hombres estaban en armas, pues se tienen que ir al campo de Marte, fuera de exacto, Roma, y fuera allí es del donde, pomerium. donde se reunían. Eran 193 ah, Exacto. centurias las que había en la época. Los poderosos ya tenían 98. Vaya por Dios, que si la gente hace cálculos no hace falta ser muy matemático, ¿eh? No hace Mayoría falta. absoluta. Mayoría absoluta, vamos, y la gracia de esto es que, imaginaros, ¿no? Que te dicen, no, no, si tú, pobre plebeyo, también, en cierta manera también puedes votar. Claro que sí, y tú te lo crees, y efectivamente puedes votar, pero seamos sinceros, si aquí la gente patricia y los equites decían, oiga, pues mire, vamos a votar tal acción.
ostras, mira, sobrepasamos la mitad. Pues ya no hace falta que votéis el resto. ¿Para Sí, qué? es que iba así precisamente, para que, poquitín Sí, para sí. aclarar, iba así. O sea, primero votaban las Sí, 18 centurias de los caballeros y salía un exacto. resultado. Luego votaban las 80 de los de la primera 80, ¿eh? clase. 80 Si estos de 98, 193. si estos 98 se ponían de acuerdo, eso se aprobaba y los demás ya ni votaban. Porque ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y no pasó Claro, ni una vez esto, ¿no? Nunca pasó. no, para nada, nunca, nunca. Siempre se llegó al último tramo. De hecho, había como cierta potestad de que, claro, de que si ellos votaban eso y salían mayoría, hombre, ¿cómo ibas a tú a votar en contra? ¿Sabes? No queda bien. Me explico, porque si la gran mayoría ha votado eso, pues hombre, no queda muy bonito que tú votes lo contrario, porque no tiene mucho sentido, me explico. Sí. Ya votamos nosotros por ti, y si eso tú algún día votas y te No te decides. metas en política que no sabes, ¿no? Claro, no, para nada, no, pero es Aquí, que claro, es gracioso. No, a ver, entiéndeme, es gracioso, no es gracioso. Pero quiero decir que al fin y al cabo, esto es, pase lo que pase, yo siempre gano. sí, de todas maneras, Por eso después hubieron todas las revueltas que hubieron, ¿no? este es un intento de, yo creo que por parte de Servio Tulio, si es que lo hizo él, de quitar ese poder a la gens, a la familia, y se lo pasó el dinero. No sé si es mejor o peor, pero Exacto. se lo quitó la gens a estas familias poderosas que siguieron ostentando el poder, pero ya teníamos otras familias que quizás no tenían ese arraigo, ¿no? No eran desde el principio, vamos, que habían convivido con Rómulo sus descendientes, ¿no? Bueno, sus predecesores, y ahora ya estamos un poquitín por el dinero. El dinero ya empieza a tener bastante poder, ¿no? Y estas centurias, estas asambleas por centurias duraron muchísimo tiempo. De hecho, convivieron Muchísimo. todas las centurias. Creo que los comitia calata, que vienen Mm, de las curias, estuvieron muchísimo tiempo y se dedicaban pues, a cosas que tenían que ver con la religión y a cosas que exacto. tenían que ver con herencias. O sea, siempre fueron conviviendo. Roma es una sociedad muy tradicional. Lo que le iban era quitando poder a una Exacto, y se le dándose la otorgaban, otra. se Y le iban siempre otorgando. Sí. ese órgano arcaico no acababan de romper nunca y siempre alguna atribución tenían De hecho, importante. la que hemos hablado antes de las curias, a medida que iban pasando los siglos y a medida que iba evolucionando, eh, ya no iban ni asistían directamente los representantes de las curias, porque ya iban los lictores y punto y se acabó. Habían 30 asignados y punto, El porque pontífice fue máximo. perdiendo. Claro, fue en favor de las que estamos hablando actualmente, que en teoría son mucho más representativas. Y también es verdad que son mucho más prácticas a efectos de la guerra, que es, no olvidemos que Roma es una sociedad militar y que por lo tanto lo que precisaba directamente era soldados, equipación y dinero. Por eso hay una parte de lo que estamos hablando de personas que entraron dentro de estos comicios que no podían ofrecer dinero porque no tenían dinero, pero atención, ofrecían descendencia. Que esto queda un poco, la gente Bueno, debe pensar, pero ¿qué me estás contando, soldados, ofrecían Maripili? soldados. Claro, yo te estoy ofreciendo a mis hijos y ese es mi valor. Hay gente que te está ofreciendo dinero, hay gente que te está ofreciendo tierras, hay gente que te está ofreciendo un valor comercial, ¿no? Yo tengo negocios, gano mucha pasta, me puedo comprar equipación, puedo tener caballería, puedo tener lo que sea. Pero los que no tenían nada, los que lamentablemente pues no tenían, pero tenían descendencia, lo que le estaban ofreciendo a Roma era todo lo que tenían, que eran sus hijos. Y eran militares, o sea, estaban ofreciendo militares, soldados para la guerra. Es para que la gente entienda lo diferente que es ahora. O sea, la connotación que tienen ellos en esas sociedades primigenias, que es la de la expansiva, la de protección y la de expansión, lo que necesitan es dinero para la guerra y soldados para la guerra. De ahí la diferenciación. Una sociedad, Roma es una sociedad generada y creada para la guerra. En estos momentos, bueno, principio de supervivencia, al final, por sobrevivir, dijéramos que ataca a todo el mundo, pero todo el mundo le atacaba también a ellos, con lo cual, pues probablemente Exacto. sobrevivieron. Es defensiva y ofensiva. Se adaptaron más a esta situación y lo pudieron hacer. Así que tenemos estos comicios por curias, que son las gens las que deciden, estos primeros padres de la patria, que son los importantes. Ahora pasamos a esto que va más. También continúan siendo estos patricitas, pero ya manda más el dinero que no la gens, sin dejar de no mandar la gens, porque la gens es toda una cadena de cliente-patrón y arrastran a muchísima gente, ¿no? En esta época está la batalla esta
lo tenía apuntado por el de los Fabios, que van contra Belles, me acuerdo. Que, bueno, no sé si es verdad o es mito, pero nos lo cuentan Alicarlaso, Dion Casio, nos lo cuenta todo el mundo, ¿no? Que es una batalla cremera, creo que es, a la frente, que van a luchar los Fabios con 300 miembros de los Fabios con 4.000 clientes, o sea, que ellos se Sí, montan un sí. ejército y luchan contra Belles, contra la ciudad de Belles que estaba bastante cerca de Roma. El primer día, pues la primera batalla, perdón, parece ser que va bastante bien, para los romanos, a los de Abelles dicen Virgencita, Virgencita, que me diga como estoy, pero cuando los romanos se relajan, pues van los de Abelles a por esta y se cargan, dicen las fuentes, a 307 miembros de la gens. O sea que estaban allí todos y a un montón de clientes. Y queda solo uno, un tal Quinto, Fabio, que fue el que, a partir de ahí, Fabio con B, fue el que fue el que salió dijéramos, esta gens siguió sobreviviendo en Roma, ¿no? Pero para que veamos la importancia que tenía todavía la gens. Pero bueno, ya estábamos organizados en estas centurias, que era el pueblo en armas, no las familias importantes que aportan a los soldados, sino el pueblo en armas. Pero como dices tú, a Roma se expande y ya empezamos a tener estas centurias, eran, dijéramos, gente de Roma y de alrededor de Roma, y nos empezamos a tener que Roma llega ya hasta 200 kilómetros al Claro, norte, 200 kilómetros al sur. Tenemos un problema. Toda esta nueva romanos, ¿qué hacemos? Habrá que claro. Y incorporarlos. la gente que viene de otras provincias y viene a Roma para hacer negocio, por ejemplo, ¿qué hacemos con ellos? No les damos representación y si ¿Cuántos tienen mucho soldados hay ahí? dinero, ¿Cuántos soldados claro. hay ahí? ¿Y si esta persona es un rico comerciante de la Bética y lo dejamos fuera y no hacemos que venga? No, hombre, Es más, si yo soy un hombre que tiene dinero y me compro tierras fuera de Roma y me voy a vivir afuera de Roma, pero tengo un dineral, ¿qué pasa conmigo? No puedo claro. pertenecer a... Claro, ahí es donde está la historia. O sea, todo este sistema de regulación romano de estipulación por dinero o por clases, todo tiene un porqué. Y a medida que va creciendo todas estas instituciones que parecen tan arcaicas y que dices, oh, es que son antiquísimas, no, no, pero ellos tenían, de la misma manera que el Senado también fue evolucionando por pura necesidad, porque no es lo mismo tener 300.000 habitantes que tener 30 millones, ¿verdad? No es lo mismo, estaremos todos de Porque acuerdo, no es pues lo entonces, mismo 30 millones en una ciudad como, por ejemplo, decir exacto, París, ¿no? Que están todos alrededor, que no, es a toda dispersos. Italia. Claro, dices, no es lo mismo. Entonces, no solamente tiene que evolucionar el ciudadano, sino que tienen que evolucionar las instituciones que Voy a llevan dar con un ellos. dato que lo digo para que las personas lo entiendan un poquitín, que yo por mi próximo libro lo he averiguado. El nombre de Trajano, de Marco Ulpio Trajano, hijo de Trajano, de la tribu Sergia. De la tribu Exacto, Sergia, y Sergia era una tribu que votaba en Roma. Y él nació en la exacto. Bética. Claro, es que parece, la gente cuando hablamos de tribus, identifica como, bueno, la parte más tribal, ¿no? ¿Cómo te diría yo? Lo que tenemos más, como más África o Sí, más norte pero no, la tribu es la pertenencia a un colectivo que proviene de tu mismo sitio, que tiene tus mismos intereses religiosos y los mismos intereses públicos. Y todo esto conforma un segmento, porque se tenían que agrupar de esta forma. es que igual de Simplemente origen, es supervivencia. es que igual de origen ya vienen de ahí. Hemos dicho de una manera muy exagerada sabinos, latinos y etruscos. Igual es que ya viene de ahí. Claro, y entonces la gente estaba muy orgullosa de las tribus De hecho, ya estamos hablando de la parte imperial, sí que es verdad que muchas familias fueron perdiendo la importancia y el nombre porque fueron variando, pero otras muchas durante la República fueron ganando nombre. A lo mejor no venían de las originarias, de esas primeras, de Rómulo y tal, pero daba igual porque como comercialmente y económicamente habían despegado en la época de la República a través de las tierras o del dinero que hubieran conseguido, habían subido, pues esas ya se consideraban también familias importantes, ¿no? Y la tribu es, como son o sea, los romanos son muy clasificatorios absolutamente en todo, ¿no? Yo te clasifico de esta manera, tú eres tal, tú eres cual, tú eres un cónsul, tú eres una vestal, tú eres un niño, estás en edad de procrear, o sea, todo está estipulado de una manera y clasificatorio. El pertenecer a una tribu también era una declaración de intenciones. Yo pertenezco a esta tribu o yo tengo la potestad o puedo decidir porque pertenezco a esta tribu o originariamente mi gens proviene de, o sea,
Julio César siempre estaba. Yo soy de los Julios y provienen de la diosa Venus, que es lo que decías tú. No estamos hablando de los primeros hombres. No, 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 no. Lo mío es divino. Divino Él porque lo era de digo la yo. tribu suburana, él era de la tribu suburana. Pero Exacto, pero ah, para que la gente entienda la importancia de sí, esto, ¿no? Y de en cómo esta, eso se extrapoló sí, directamente a las organizaciones. en este caso, tribu viene a querer decir distrito electoral. Para que nos Exacto. entendamos, quiere decir más o menos esto. Cuando dividieron estas tribus, había tres tribus que eran, dijéramos, de Roma, que eran la suburana, la esquilina y la palatina, eran tres de Roma, de alrededor, muy cercanas a Roma, gente que vivía a un día de Roma, o sea, alrededor de Roma. Se hizo otra que se llamaba la tribu colina, que supongo que es por la puerta, porque entraban por allí, y luego se hicieron, creo que son 35 con el tiempo, 35. 31 más, que 35. con estas son 35 tribus. 35, Y por sí. eso le llaman el comicio por tribus. Tanto las curias como las centurias como las tribus, primero, cuando iban a votar en las asambleas, que ahora explicaremos el procedimiento, votaban siempre por dentro de cada curia y esa curia daba un solo resultado. Un poquitín como hacen Exacto. los Estados Unidos. Vota el Estado y de ahí sale un resultado que es el que vale, ¿no? Pues esto es igual. Las curias, estos hombres de las curias votaban y toda la curia votaba eso. La centuria decidiendo entre ellos y toda la centuria votaba eso. Y las tribus pasaba igual. Todos los miembros de la tribu suburana solo votaban a uno de los, bueno, la propuesta que hubiera. Si era un magistrado o era Exacto. una ley. Decían que sí al magistrado, o decían que no, o decían que sí a la ley o no. Votaban primero así y luego se iban sumando estos votos de las tribus. En el caso de tribus, si había 35 tribus, por la mitad más uno, era la mayoría absoluta. Y volvía a pasar lo mismo, ¿no? Exacto. Aquí hay que tener en cuenta, en el caso de las tribus, que es una adaptación al medio, que pasa lo siguiente. Las tribus urbanas solían ser más numerosas el número de votos, no digo las personas, pero sí el número de votos, que las tribus de fuera. Porque era una tribu de fuera que, por ejemplo, vivía en Capua, por decir algo, que había muchos miembros en Capua, tenían que ir a Roma a votar. Y luego ahora ya veremos cómo va esto. Y es igual, o sea, una tribu, si tenía, vamos a imaginarnos que la tribu Sergia, iba y había 20 miembros de la tribu Sergia. Y realmente los de la tribu Sergia eran 1.000.000. Estos 20 eran los que votaban. Y estos 20 Exacto. decidían. Y estos eran los que estaban en Roma. Es fácilmente controlable esto. O sea, 20 personas es muy fácil de controlar. Y más si yo soy un terrateniente que vivo allí, donde esta tribu es originaria, ¿no? Y esto trae muchos problemas. Pero bueno, fue un intento de incorporar todos estos hombres a las estructuras de Roma. Bueno, claro, es que no les queda otro remedio. Es que realmente dices, bueno, que primero tienes que mantener cierto. Tienes que tener cierto cuidado cuando tú, porque imaginaros, ya va creciendo, ¿no? Ya estamos viendo una ciudad enorme con distritos, como tú decías, vamos a decir como si fueran esto, ¿no? Barrios, ¿no? Y cada uno perteneciente a uno. Y vamos a decir, pues yo qué sé, vamos a hacer el símil en Barcelona, ¿no? El de Sants, el de l'Eixample, el de Horta, el de Hospitalet, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de alguna manera los romanos lo que estaban intentando es mantener contentos a todo el mundo y que todo el mundo tuviera de alguna forma una representación. Aunque no fuera exactamente equitativa, porque no lo fue jamás, pero no lo fue nunca, porque no podía serlo nunca, sí que es verdad que al menos vamos a mantener un poquito el orden para que la gente no se nos revolucione y que al menos, aunque no tengan un peso legal, pero sí que es verdad que pueden pensar que lo tienen. Y eso es muy poderoso, porque los mantenemos un poquito contentitos. Un Bueno, muy poco así. poquito solo, porque cuando salieron, cuando salieron estas tribus, coincide toda esta época con el conflicto patricio-plebeyo, y los plebeyos, se ve que algunos plebeyos eran listos y decían, a mí esto no me acaba de sonar muy bien, me parece que vais a controlar bastante. Entonces, pues bueno, consiguieron todo esto del tribunado de la plebe y consiguieron, a base de mucho esfuerzo también, estos comicios plebeyos, en lo cual solo participaban los plebeyos y que si bien al principio era un poquitín para hablar y tal, al final consiguieron hacer leyes para plebeyos, pero luego consiguieron hacer leyes para todos con estos Sí, concilios plebeyos que tenían que ver con otras asambleas, las asambleas plebeyas, que tenían que ver con todo lo que tenía que ver con la plebe, que las convocaba el tribuno de la plebe, y a partir de ahí también consiguieron, lo vuelvo a repetir, primero solo se podían oponer a las leyes, luego hicieron leyes propias y luego ya, no, las leyes que aprobaban
en estas asambleas también eran obligatorias para Roma, ¿no? Igual que era por los otros tipos de asambleas, las asambleas de la tribu, ¿no? Todo esto va conviviendo a la vez. Y es lo que dices tú, para que todo el mundo estuviera más o menos No, contento. más el problema que había principalmente es que se generó un problema al principio. Como hemos comentado, había mucha gente con nombre, gente con dinero y luego mano de obra, ¿vale? Pero ¿qué pasó? A medida que fue creciendo Roma, los minoritarios fueron la gens, los equites, me explico, la gente con poder cada vez eran menos numerosos y los que eran muchísimo más numerosos eran los esclavos, los plebeyos, claro, toda la gente, sobre todo los plebeyos, los que vivían, pues y tenían el pobre señor que tenía a lo mejor un termopolio, una tintorería o a lo mejor se dedicaba a vender en el mercado, en la taberna del foro, ¿no? Bueno, pues el pobre hombre, pues sí, ganaba un dinerito, pero lo justo para subsistir. Punto. ¿Y qué pasaba? Que si se te está volcando directamente el número, si demográficamente tienes muchísimos más plebeyos que de la otra facción, pues llega un momento que tú, como gente de pasta, debías de pensar, ojito con lo que estamos haciendo, vamos a darle un poquito más de margen, no sea que vayamos a tener un problema y se nos vaya todo al traste. No, no, si En se plan fueron, se fueron, se guillotina, fueron. Los claro, plebeyos se fueron. Dijeron, ahora lucháis vosotros contra los ecuos, vosotros exacto. solos. Y dijeron, espera, vamos a hablar, vamos a hablar. Claro, era muy poco realmente de familias pudientes, de gente que tenía el control, sí que ostentaban los cargos públicos más grandes y ostentaban el poder absolutamente de todo, pero la realidad absoluta es que quienes iban a la guerra, mayoritariamente los que morían en la guerra eran plebeyos y por lo tanto a esas personas se les tenía que dotar de cierto control porque si no se les iba todo. O sea, se les hundía el chiringuito directamente. Entonces en eso fueron astutos. El Tribunado de la Plebe lo que permitía es precisamente otorgar un poder que no fue menor, jolín, en el momento No, en que no. tú puedes revocar las cosas y decir, esto no me gusta, te lo Sí, devuelvo sí. otra vez Primero, y como hemos dicho, piénsatelo. primero solo podía hacer derecho a veto para que nos entendaran. Era solamente si el Senado hacía una ley, un consultum, para que era un Senato consulta, un Senato consultum en singular, que era muy en contra de la plebe, pues él lo podía vetar. Pero luego, poquito a poquito, pudieron conseguir haciendo legislación. Hay un punto muy importante que creo yo que es un punto de inflexión, que es el del matrimonio mixto. Este matrimonio mixto nos quita todo este problema de los dioses, porque ya son mixtos. Entonces, estos hijos sí que es verdad que seguían siendo plebeyos, pero el padre, la madre, todo esto ya es un poquitín más complicado, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con esto, volvemos a hacer un paso. La curia, las asambleas curiatas, las primeras, luego tenemos las centuriadas, luego tenemos la de las tribus, y luego tenemos esta, que bueno, que es el concilio plebe, que es de los plebeyos, ¿no? Todo esto convive a la vez, a cada una le dan un poder, las centurias elegían a unos magistrados, las de la tribu de la plebe, pues las tribus pues elegían a otro, los plebeyos elegían al tribuno de la plebe, cada una, al final, como Roma siempre busca este equilibrio, al final cada una, pues bueno, él legislaba sobre diferentes cosas. Es cierto que el tribuno de la plebe podía promover leyes y aprobarlas y ser de obligado cumplimiento, y el Senado también hacía una cosa parecida. Y entonces intentaban siempre, pues como siempre, Equilibrar, este sí. equilibrio, ¿no? Igual que los magistrados, que hablamos la otra vez, los magistrados, los cónsules y tal, ¿no? Estas curias, al final estas asambleas, quién las podía llamar, ¿no? Pues Convocar. convocar pues una persona, exceptuando la de la plebe, que era el tribuno de la plebe, alguien con cum imperium, que eran pretores y cónsules. Exacto. Exacto. Claro, es decir, todo lo que son cargos menores, cuando hablo de cargos menores, pues hablo de los cargos de ediles, en fin, cargos que se ocupaban mayoritariamente de lo que tenía que ver con la urbe, ¿no? Pues el mantenimiento, tal. Iban directamente pues a personas que no tuvieran tanta relevancia, por decirlo así, ¿no? Los asuntos importantes, los asuntos de Estado, los asuntos que... Entonces aquí ya vamos a los centuriados porque ellos tenían más potestad, porque ellos tenían, porque estaban Eran el porque también se ejército, aseguraban, en teoría eran el ejército. exacto, se aseguraban el tiro también. Sabían que si ellos promulgaban algo,
sabían que tenían al menos la mitad del voto asegurado. Claro, no nos vamos a arriesgar a meterlo en otro lado, ¿no? Entonces todo esto estaba perfectamente estipulado. Entonces los magistrados con cargo, con imperium, se encargaban de decir, mira, vamos a poner en votación esto. Venga, va, votad. Pero yo ya sé de entrada, más o menos, yo ya sé lo que tú vas a votar. Porque si yo lo estoy llevando con mi gente, con los patricios de dentro del Senado, yo sé que los que están fuera, pues hombre, me los voy a ganar. Y si no, pues entonces hay una parte que es, uy, que te pago, uy, que se me ha caído este billete ahí, perdona. ¿Sabes? Sí, es normal, por eso las personas muchas veces, poquitín, todas estas cosas un poco se las confunde, porque es que conviven todas en un Claro. momento determinado y están a la vez, ¿no? Y cada una tiene su atribución. Es verdad que al final, como dices tú, para unas cosas era importante las asambleas centuriadas y para otras Exacto. la de la tribu. Básicamente al final quedan estas, ¿eh? Bueno, luego ya queda el emperador y aquí no, Las de no le la plebe importa nada, ¿no? al final acaban legislando sobre su propio grupo, ¿no? Ellos mismos tenían unas problemáticas que nada, absolutamente nada, tenían que ver con las problemáticas que tenía la gente que tenía dinero o que tenía un cierto estatus. Si yo tengo, por ejemplo, si yo vivo en la calle de los Argentarios, por ejemplo, y yo resulta que tengo un negocio allí y tengo una problemática con la calle porque a lo mejor es pestilente o porque se me está obturando y se me está llenando todo pues entonces ¿a quién recurro? ¿A quién le digo? Pues ese es un problema. ¿Tú te piensas que el Pues señor que vive en el Palatino le va a preocupar mucho que no. tú tengas un problema con tu tienducha asquerosa? Pues no. Y aquí, Entonces, esto a mí ni me interesa. Ya te lo encargarás tú de hacerlo en tus comicios. En los privados de ahí te lo organizas tú y te lo guisas tú. ¿Qué hay que firmar? Que hagamos esto, lo firmo. Esto es así, de sí, sí, triste, sí. pero es así. Sí, sí, sí. Además, tenemos de todas estas asambleas que podían hacer leyes y aprobar o no aprobar. Bueno, el concepto de aprobar o no aprobar, si quieres, luego hablamos, ¿no? Pero además nos encontramos con el equilibrio del Senado, que el Senado era el que realmente llevaba a Roma. Quiero decir, es el que hacía las negociaciones, el que hacía el presupuesto. Para que nos entendamos, era el poder ejecutivo sin dejar de ser legislativo, pero era el poder ejecutivo. Y los otros eran prácticamente legislativos, quiero decir que no tenían tampoco mucho mando más. Y el ejército lo llevaban pues los pretores y los cónsules. Estamos hablando de este equilibrio, ¿no? Es muy Claro, y importante. además muchas veces tenían que hacer campaña electoral y la campaña electoral era a través de ganarse las aceptaciones de todos estos, de las asambleas y de los comicios, o sea, de la gente que formaba parte de ellos. Entonces, ganarte, no hay que olvidar los rostra, que es, no sé si la gente sabe lo que es bien, pero lo explico en un momentito, en realidad es una tarima que habían varias en la ciudad de Roma, pero la más conocida es la que hay en el foro. Es una tarima que de hecho los comicios estaban al lado. Hay una tarima en la que había una barandilla, ¿no? Y allí los magistrados o los representantes públicos hacían directamente propaganda, ¿para qué nos vamos a engañar, no? También los emperadores, ¿eh? Te ponías allí y decías, pues a ver, mirad, ahora vamos al pueblo de Roma, vamos a votar sobre la guerra, vamos a votar sobre tal, magistrados, vamos a votar sobre Catilina y lo vamos a... O sea, todo esto es pura propaganda. Cuanta mayor aceptación sobre los otros tengas, mayor es el poder que tú ostentas dentro del Senado. Entonces, a muchos senadores les interesaba mantener particularmente a la gente de los comicios y de las asambleas, pues hombre, porque cuando se garantizaba que se tenía que hacer un nombramiento, pues igual me gano tu voto. Y eso a mí me interesa. Y si no, pues hombre, pues siempre ya te digo, se me puede caer un billete, no un billete, porque en aquella época no, pero hombre, se me puede caer una monedita, a ver si por casualidad la pillas y me votas. Entonces, claro, como todo está hecho de cara afuera, sí que es verdad que el Senado necesitaba para que sus órdenes estuvieran, porque ellos podían perfectamente decidir las cosas sin más necesidad, ¿no? Me podían decir, oye, mira, yo esto lo ordeno como senador y punto, se acabó. Pero no, vamos a utilizar también y vamos Sí, es que a pasarlo aquí para que ellos decidan. estaba, a ver si soy capaz de explicarme, porque son conceptos que a nosotros nos cuesta mucho, ¿no? Ah, el Senado o el tribuno de la plebe, cuando hacía una ley y la exponía al pueblo, el pueblo cuando votaba, lo que realmente no votaba la ley, el pueblo lo que votaba era aceptaba cumplirla. Este es el concepto que hay que tener. Aceptaba cumplirla, con lo cual, si él no aceptaba cumplirla, no es como ahora, por ejemplo, el Congreso de los Diputados nuestro aprueba una ley y nosotros tenemos la obligación de cumplirla, indiferentemente de lo que nosotros opinemos.
No, exacto, aquel hacía un arrogato y decía, esta es mi ley o las pongo. Esta es la manera de verlo. Luego ya veremos que hacían exacto, traquiñuelas para que pudiera pasar lo que pasara, ¿no? Entonces ellos la presentaban y decían, os pido que vosotros voluntariamente, con vuestra sabiduría, aceptéis cumplir esta ley que yo os propongo. Esta era la manera exacto. que tenían ellos de verlo, con lo cual, como tenían esa manera de verlo, lo que tú dices es, yo tengo mucho poder, pero tampoco puedo imponer, porque al final voy a tener problemas, porque si no me hacen caso, ¿qué? Exacto. O sea, directamente lo que pasa es que te tienes que, tú dispones y pones encima de la mesa una legislación, una normativa, pero luego esta tiene que estar aprobada directamente por los comicios. Y dices, vale, pues me tengo que ganar la aceptación de los comicios. ¿Cómo? Pues hombre, ahí tengo que poner todas mis armas de persuasión, porque a lo mejor a Claro. mí me interesa especialmente por algo, porque a lo mejor estoy hablando de repartición de tierras o de tributación sobre algo en concreto, ¿no? Que a mí me beneficia, entonces voy a intentar ganarme la aceptación de ellos. Y esto, aunque parece democrático bueno, vamos a decir que lo es, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía, sí y no. Pero sí que es verdad que al menos ellos podían al menos mostrar públicamente un rechazo o un apoyo. Y eso sí que es Es que, importante, porque para los romanos tener el apoyo general lo era todo. claro, es Y que tener la aceptación de la plebe era está todo. clarísimo que si tú obligas a cualquier asamblea, la centuriada o la de la plebe, y le haces tragar una cosa que no quiere una vez y luego la segunda vez, Uh -huh. no le van a hacer caso porque tampoco el romano tenía el poder ese de imponer la ley que tú querías siempre que tú eres. Quiero decir que no es un estado moderno como el que tenemos nosotros, con lo cual tú tienes que dar esa apariencia de equilibrio, esa apariencia de que tú que lo quieres hacer por el bien para ello, por mucho poder que tengas. En situaciones extremas pasa de todo, ¿no? Y este equilibrio que dices tú es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que decías de las elecciones, los magistrados mayores, los pretores, los cónsules, los dictadores y los censores, eran lo que has dicho tú, las centurias, el ejército. Los hombres que iban, en teoría, que iban a ir al ejército eran los que elegían esto. Y los otros cargos menores los elegía la tribu, la asamblea de la Claro, tribu. Y la asamblea de la plebe, pues sus cosas. Esto es un exacto. equilibrio, ¿no? Y el Senado llevando, en teoría, el poder ejecutivo, para que nos entendamos, relaciones internacionales, dinero, la ciudad, bueno, Claro, parece un ¿por equilibrio qué, o bastante sea, bueno, ¿no? por qué el estudio de la retórica fue tan importante en la antigüedad? ¿Por qué el arte de hablar bien y el arte de persuadir eh, funcionaba y es tan básico para nosotros? O sea, ¿por qué nosotros estudiamos todavía a Quintiliano y demás, ¿no? ¿Por qué a Cicerón? ¿Y por qué estudiamos su modelo de retórica? Porque realmente en la antigüedad, para llegar, a diferencia de ahora, que un político de turno se te pone delante de una trilla, muchas veces da pena, mucha, por no decir todos, ¿vale? Pero en la antigüedad no tenían más remedio que estudiar sobre esto porque toda su vida política se iba a basar en la persuasión de otras personas. Y eso significaba ponerte a la altura Es que, de quienes estabas hablando. Si tú estabas hablando con gente que vivía en el Segura, pues lógicamente no podías hablar de la misma forma que estabas hablando a los comicios centuriados, donde ahí predomina la gente pudiente, la gente con es que dinero, la gente patricia. Es que es así. Y por eso se formalizó tanto esa manera de hablar bien, de intentar ganarte la aceptación, de intentar conseguir tus propósitos a través de la palabra, porque no te quedaba otro remedio. Y eso es un gran mérito de ellos. sí, sí. Además, quizás esto cobra importancia por lo que vamos a decir ahora. Quizás hemos dicho que tenemos las curias, las asambleas curiadas quedaron para cosas muy antiguas, muy de Mm, máximos religiosas, a todo lo que tenía que ver con la herencia, que también tenía que ver mucho con la religión, la herencia, porque bueno, no solamente se heredaba dinero, sino también poder de auspicios y todo. La centuria elegía las cosas, las asambleas centurianas elegían las cosas muy importantes. mm. La de la tribus, cosas un poquitín más de gestión de la ciudad, para que nos entendamos, ¿no? Tenemos el Senado con su gestión, pero ¿cómo hacemos llegar
todas estas leyes o todos estos magistrados al pueblo. Esto hay que hacérselo conocer al pueblo. O sea, yo hablo en el Senado, digo, voy a proponer un proyecto de ley para que nos entendamos, ¿no? Y ahora lo presento al pueblo. Esto tenía un procedimiento y ahora no no las asambleas, sino los contio. Los contio, podríamos traducirlo como mítines, pero sin ser exactamente un mítin, ¿no? Porque eran informativos. Esta ley se presentaba, se anunciaba 3 semanas antes, ¿no? ¿Cómo se llama? Es trinudium, que era tres veces, o sea, 3 mercados, para que nos entendamos, 3 días de mercado, o sea, 3 semanas antes, y se presentaban al pueblo. Y estos magistrados mayores, que eran los que presentaban la ley, iban, se sumían en una tarima y les explicaban al pueblo lo que quería decir la ley. Exacto. Esto eran los contia, contiones, contia, ¿no? Esto No, eran y es que estas. además esto es muy importante porque ahora todos tenemos redes sociales, todo te llega de forma inmediata, todo lo tienes a clic, ¿no? Pero claro, en la antigüedad no. Entonces era muy importante decirle a toda la ciudad. Entonces habían diferentes rostras, es lo que te decía antes, ¿no? Había un rostra en el foro que es muy conocido. De hecho, si vais al foro romano, a ver, se aprecia con dificultad porque es una pared y tienes que verlo muy bien, pero realmente luego cuando lo buscas es muy visible, ¿no? Pero en Roma habían diferentes rostras y entonces se ponían allí directamente, en plan pregonero. Sí, sí, en O las sea, asambleas, para que la gente nos entienda un poquitín, las asambleas romanas, las asambleas, o sea, cuando se reunían los romanos para las asambleas, era para votar. Y era como hoy el día de la reflexión, no se puede hablar de exacto, política, iban a votar. Y exacto. Yo te punto. estoy diciendo que esto es lo que se está decidiendo. Antes. Ves, exacto, tal fecha es la asamblea, vas y votas. Y se ha acabado. Y se ha acabado. Y Eso, esto es lo que nosotros decidimos. Nosotros decidimos los puntos a tratar en las asambleas, esto lo es, que tú vas a votar. Es decir, vendría a ser, ¿sabes la comunidad de vecinos? o sea, Cuando te toca la comunidad de vecinos, que dices, voy a hacer una reunión de la comunidad de vecinos, entonces te dice, mira, puntos a tratar. pam, 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 pam. Aprobación del acta anterior. Punto 1. Punto 2. Vamos a hablar tal, 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 tal. Pues exactamente esto es lo que hacía directamente el control. Lo que decía es, bueno, pues mira, estos son los puntos a tratar y tú, como eres parte afectada y tú formas parte de tal asamblea, es tu obligación o deberías ir Sí, para sí. votar. Esto, Y esto es así, es directamente, no voy a decir como un funcionario a pie, pero sí que es verdad los, que facilitaba el hecho de que la gente tuviera esa estos información. sabía que eran importantes este tema de los contios porque en principio solamente los contios, que estamos hablando de este tipo de asamblea, solamente los podían permitir los magistrados Hombre, y claro. los tribunos de la plebe. Eran los únicos que podían permitir hablar. Ellos decían, ellos los convocaban y podían hablar ellos o podían decir, hablará este o el otro. Pero ellos eran los únicos que podían convocar esto, que eran los magistrados y los tribunos de la plebe. Y además, a los tribunos de la plebe no se les podía hacer sombra, pero a los No. magistrados sí. Si llegaba un pretorio y decía, voy a hablar aquí hoy, llegaba un cónsul y decía, qué casualidad, yo quiero hablar. Y como el cónsul estaba por encima, Hay fuera. muy buenas, claro. Es que ahí hay la ventaja del mundo romano en ese sentido, es que a pesar de toda su organización social y de todo como lo tenían estrictamente estipulado todo de una manera organizativa tan bestia, sí que es verdad que entre ellos mismos se podían dilapidar y se podían boicotear y de qué forma. Sí, Que aquello de alguna forma dinamizó, ¿no? La hizo no tan inmóvil, sino que dinamizó un poco, ¿no? Y también procuraba de alguna forma esta manera de que pudieran boicotearse entre ellos, también lo que hizo fue engrandecer la política de Roma, porque ellos intentaban ser mejores. Habría gente que no, pero sí que es verdad que ellos, pero solamente por un afán egoísta directamente, pero solo, aunque fuera por claro. eso, ellos intentaban ser mejores que los otros. Entonces Eso. eso beneficiaba a la multitud, a la gente, ¿no? Entonces, aunque sea por tu egoísmo, a mí me da igual, pero escucha, que tú lo hagas a mí ya me va bien, ¿no? Entonces, este sistema que perduró tantísimo, pues estamos hablando de centenares y centenares y centenares de años. Entonces, oye, sobrevivió a una monarquía, a una república, a un imperio. O sea, quiero decir que no estamos hablando de cualquier cosa, es que los mismos sistemas permanecieron a lo largo del tiempo, con atribuciones que luego se Mm. vieron, eh, digamos que, bueno, el emperador controlaba muchísimo más todo, pero sí que es verdad
que No, continúan el existiendo. Senado, en el Imperio, el Senado es la base legislativa, hace un montón de leyes el Senado. Exacto, El Senado es, no, exacto. no, poca broma, no mandaba tanto, pero se convirtió en el poder legislativo. Exacto, pero aún así convivían todas, seguían conviviendo todos estos, los comicios, las asambleas seguían estando porque formaban parte de la forma intrínseca del gobierno romano y eso perduró durante el tiempo y fue respetado a lo largo de los siglos, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante para que la gente lo entienda, que esto tenía que ser así y debía ser así porque ellos es lo que les sirvió para evolucionar de la forma que lo hicieron. Así que tenemos estas asambleas, las centuriadas y las de la tribu y las de la plebe, para que nos entendamos, y tenemos a estos contia, o estos contio, ¿no? Allí las personas 3 semanas antes pues van y anuncian a la ley que quieren aprobar o el magistrado que se quiere presentar y allí hace, bueno, hacia el meeting, o sea, quiere decir, pues como ahora una campaña política y durante esas 3 semanas se estaba hablando, también se utilizaban estos contia para un poquitín, no deja de ser campaña política también, o sea, ¿cómo van las batallas? Pues si yo soy el senador, el cónsul no sé qué, y he mandado al ejército a Macedonia y le están dando una paliza a los macedónicos, pues a mí me interesa decir, le estamos dando una paliza a los macedónicos alucinante. Y si van mal las cosas, pues ese contia no se convoca y ya veremos qué pasa al final de la guerra, ¿no? O sea que no, todo es política, el ejército también, ¿no? Así es como funcionaba esto, lo vemos, ¿no? Ahora, cuando llega el día de la votación, todos a votar. De esta manera que hemos dicho, llegas, por ejemplo, si es tribu, tú perteneces a una tribu, a la tribu, yo no sé, las tribus urbanas debería ser un cacao porque las urbanas debería ir de gente, pues no sé cuánta Imagínate. gente iría a votar, pero empezamos a votar, cuentan los votos, ahora veremos más o menos el procedimiento, y solo sale un voto de la tribu Subura, de la Subura, que es 1/3 de Roma, porque Exacto. Roma, toda la población de Roma eran 3 tribus. Los que estaban alrededor, otras 4. Y todas las demás tribus eran de fuera. La diferencia de personas que había entre una y la otra era enorme. Bueno, pues era su. Como ahora lo que hacemos con la ley esta de Oz, ¿no? Que es un poco. Pero no tan exagerada. No tan Sí, sí, exagerada. sí, no difiere tanto, ¿eh? O sea, que claro, hay que entender que mucha gente, la gente que venía de fuera, pues es lo que decías tú, la gente que venía de fuera no votaría. ¿Para qué voy a ir? Pilarín, pues es que no puedo. O traían autobuses. Exacto, exacto, sí, sí. En sus burricos ahí. No, no, y les daban bocadillo, a Yo lo soy, mejor yo, también, yo o soy un salsita de garum. yo soy un Salsita. terrateniente de una zona determinada que me interesa una ley determinada y cojo a mis clientes, Y tanto, y 400 me los clientes llevo míos, todo. y los mando a votar a la tribu y les pago yo los Bueno, gastos. si te llega la información en Bueno, el tres tiempo. semanas. Bueno, sí, 3 semanas, pero se puede alargar en el tiempo. Ah, Oye, esto puede sí, pasar esto cualquier sí. cosa por el camino que a lo mejor no llegue en tu zona horaria. No, pero sí que es verdad que lo que decías tú, Sugura, estamos hablando de miles y miles y miles y miles de personas. Sí, Y las zonas que son más de extrarradio, por decirlo así, o que están fuera del alcance de los tentáculos de Roma, pues era muchísimo más difícil que pudieran acceder o con la facilidad que lo podía acceder una persona que vive en la parte de detrás del Foro de Augusto. No es lo mismo, o sea, no tienen la misma facilidad para hacerlo. Y sí que es verdad que se trata de ese voto, ¿no? De todos unificamos un poco y en común, ¿vale? Uno de ellos. sí, sí. Bueno, vamos a imaginarnos que yo quiero aprobar una ley, ¿no? ¿Cómo se hace, no? Pues uno de estos magistrados o el tribuno de la plebe, que tiene una palabra muy bonita, a ver si me dice en latín, que es ius agendi cum populo, o sea, que tiene el poder de hacer la agenda, de poner el calendario al pueblo, convoca la reunión un día, pero antes de convocar esa reunión hay que consultar al pontífice máximo, que este hombre va a consultar a los dioses y va a decir, este día es bueno, este otro día no es bueno. Cuidado, cuidado, que esto va así. Con lo cual, ya hemos decidido el día, allí llega, convocamos estos contia, allí van, pues vamos a imaginar que por ejemplo es una ley, la ley siempre se presentaba con el nombre del cónsul, normalmente los dos cónsules que había, porque habían tenido que hablar, con lo cual se presentaba la ley con ese nombre y iban allá y los explicaban a todos estos ciudadanos que querían escuchar los que estaban en Roma. Así estaban durante tres semanas. Cuando pasaban estas 3 semanas, todavía llegaban los magistrados,
en el alba de ese mismo día, iban a consultar a los dioses si si eso se podía celebrar. Cuidado. Es que es tan importante todo el tema religioso en Roma. Si pensemos que para cualquier cosa tenían que consultar los auspicios o tenían que consultar a Los augures, sí. los augures, tenían que hacer consultas absolutamente de todo y tenían que rendir pleitesía absolutamente a todos los dioses. Entonces no se concibe en Roma nada sin que previamente haya un... Tenía que ser tenía que ser un día cominal, o sea, un día que los dioses permitían, que no fuera un día nefasto, por ejemplo. Exacto. No podía coincidir tampoco, creo que esa convocatoria con una sesión del Senado tampoco, porque si no los senadores no podían votar. Y además los dioses tenían que estar de acuerdo. Con lo cual, quiero decir yo, a ver, voy a dar una hipótesis, voy a mirar una hipótesis que jamás se habrá dado. Seguro que nunca se ha dado. Presento la ley. Voy a los contios. Huelo a la gente y de la gente me va a decir que no. Augur, berquecita, que no puede ser. Y no puede ser. Que los dioses no son favorables. Exactamente. Es que fíjate tú por dónde a veces pasan estas cosas. Por que los dioses dioses. No son favorables, entonces no podemos celebrar. Y fíjate tú que ha pasado a lo mejor el por los día dioses, también, por 5 días más tarde, igual no es compró cosa alguien. mía, queridos, no es cosa mía. Esto claro que pasaba. Vamos a decir que no vamos a decir que pasaba continuamente, pero sí que es verdad que en determinados momentos esto tenía que ser, el pan nuestro de cada día. El pontífice máximo ya tenía el poder, que parece que es una figura un poco tonta, ya tenía el poder de organizar el calendario. Y decir qué días eran y qué días no se eran. Con lo cual, el pontífice máximo, yo creo que mucha gente voy a imaginarme una cosa que tampoco pasaría nunca. Tenemos que hacer una ley que tiene que ver con la siembra. Y la gente de la siembra, resulta que estamos ahora en septiembre, octubre, que hay que ir a segar. Pues va a coincidir esa fecha para que se vayan todos los campesinos de Roma. Claro. Sí, por ejemplo. Sí. No, es que esto podía ser utilizado de muchas maneras, de una manera muy interesada y particular. Realmente tendrían que haber unos pitotes de facciones opuestas, de cabreos monumentales en cuando se pusiera en qué fecha y en qué momento. Seguramente, precisamente porque se olerían estas cuestiones, tendrían que haber unos mosqueos espectaculares entre las diferentes facciones. De eso estoy convencida. Pero eso es un recurso que se ha debido de utilizar durante muchísimo tiempo, ¿no? Porque realmente, pero es como ahora, tampoco es tan diferente de ahora, ¿eh? Ahora nos vamos a un mercado a hacernos una foto con un niño y de esto, y entonces me interesa ir a este barrio que a lo mejor no es muy de mí, pues no, pues va a ser que no, ya si eso voy a decir que me he indispuesto. Claro, o que me ha pasado algo, ¿no? Esto es lo mismo, tampoco difiere tanto, ¿no? A veces toda la pompa de la historia de Roma parece como que la tenemos como muy de libro de texto, pero en realidad en el sentido común te dice que no es tan diferente a lo que tenemos ahora actualmente. Ahora soy yo, soy un hombre de la tribu Sergia, me ha gustado. Bueno, Tiberina, yo que puede ser la tribu que quiera, yo que sé. La que quiera. Sergia, me ha gustado, porque es la de Trajano. Y me presento a votar. Y lo que me voy a encontrar va a ser bueno, al principio los votos eran a mano, eran a voz. Yo decía sí o no. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces había uno que me apuntaba. Pero luego, probablemente por este tipo de cosas, el voto fue secreto, porque seguramente si uno decía que sí cuando tenía que decir que no, pues aparecía en el Tíber, cosas que pasan. Cosas que pasan. Mira, fíjate que desaparece. No, claro, porque interesaba de alguna manera que, claro, eso, por ejemplo, en la democracia griega también era mano alzada. Pero cuando, por ejemplo, tenían que votar 6.000 personas, pues a 6.000 personas no la podías contabilizar a mano alzada porque le daba algo al hombre que tenía que contar. Entonces, ¿qué hacían? Votaban. Pero era un voto de bolas blancas y negras. Entonces, ya es diferente. Yo aquí ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Voy a votar, pero no voto con todos, voto con mi tribu. Entonces, yo me junto a mi tribu y Cicerón nos dice en un texto suyo de Pisón, que nos dice: vos rocatores, vos dividitores, vos custodes tabellum. O sea, unos son, para que nos entendamos, yo llego allí, una persona me va a dar el voto, me va a dar a mí para que yo pueda votar, y va a estar pendiente de que yo meta
el voto en la urna. Luego va a haber otra persona, los dibitores, que son los que van a coger sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y luego están los custodes, que son los que apuntan el resultado. Por mi tribu, cuando hay 80 miembros de mi tribu y 41 votos ya son favorables a uno y al otro, ya no hace falta contar más. Exacto. Porque toda mi tribu va a votar a ese. Exacto. Y luego otra tribu. Y luego Eso que otra decías tribu. tú, que es Hasta muy que la mayoría de las parecido, tribus. es muy parecido al sistema americano que tú estabas explicando antes, ¿no? Es muy, Sí, muy, muy pero parecido. sería el sistema americano, pero no sé cuántos votos necesita el presidente de los Estados Unidos. Vamos a imaginarnos no lo sé, que necesita 500 y hay 800 votos. Cuando llega al 501 ya no se Se va a cuentan más parar. votos. O sea, los estados que han votado más tarde, estos ya ni votan. Sí, Así sí, sería. eso es exactamente así. Es exactamente como lo has explicado. Y de alguna manera, o sea, ellos eran como una especie de bloque y funcionaban como un bloque, a pesar de que individualmente ellos podían tener una opinión de un lado o de otro, pero realmente funcionaban, tanto cuando estamos hablando de los distritos como si estamos hablando de las tribus, funcionaban como bloques homogéneos. Un bloque, y entonces cada uno podía opinar de una manera, pero si eran 100 votos, si es lo que decías tú, y sale 51, se acabó chimpón. Sí, sí, y la gente lo tenía que aceptar. Cuando eran curias, pues eran 30 curias, eran 16. Cuando eran las centurias, creo que eran 193. Pues 193, pues cuando era la mitad más uno, normalmente eran 98, ganaban los más ricos, casualidad. Eso. Y cuando eran 35, pues 18. Cuando llegamos hasta 18, y luego hemos dicho que la asamblea centuriada solía votar sobre los magistrados más importantes y los otros sobre cosas menos importantes. Y tenemos la plebe por su lado también, ¿no? Y así es como se vota. Quiero decir que en realidad no es tan complicado, que es lo que decíamos al principio. Puede parecer muy farragoso todo el sistema de votación popular romana, pero en realidad cuando lo explicas con un poco de sentido común y aplicando la lógica aplastante que te da la expansión de la propia ciudad, te vas dando cuenta de que están funcionando como una parte local, o sea, están funcionando como un ente local, y después directamente se tuvieron que adaptar a todo lo que ellos estaban conquistando, y que lógicamente los tentáculos tenían que ir mucho más allá y tuvieron que adaptarse a todo eso. Es una progresión lógica de una evolución antropológica de una sociedad. Esta ley era la ley rogata mientras se presentaba, luego se votaba, luego se convertía, dijéramos, la gente, vuelvo a repetir el concepto que tenía Romano cuando iba a votar. No iba a votar un sí o no. Ellos decían, no, yo me obligo con mi voto a cumplir esta ley. Yo me obligo con mi voto a cumplir esta ley. Por eso era tan importante convencerlos de que esa ley les iba bien, porque si no, igual no les hacían caso, y cuidado con estas cosas, ¿no? Y luego esta ley, que es una cosa muy bonita, que igual las personas no la conocían, esta ley se escribía y se guardaba en el Aerium, creo que se llama Aerium Saturni, en el templo de Saturno. En el templo de Saturno, que es donde se custodiaba todo el tesoro. Aerarium, en el templo de Saturno, que está en el foro. Sí, sí, pero se lo allí tienen se al sube, lado. Por cerca de ello estaba la subida al Capitolino a Júpiter, estaba el foro, el Senado, la curia, la regia. Bueno, de hecho, es ahí donde estaba todo el erario público. El tesoro público de Roma estaba en el templo de Saturno. Entonces, algo tan preciado para ellos como eran sus propias legislaciones, sus propias aprobaciones, sus propias asambleas, lo que se había constituido en ellas. De hecho, mucha de la información que tenemos a nivel legal de cómo funcionaban, de cómo se regulaban, de cómo dirigían el propio imperio, la república, lo tenemos gracias a todos estos documentos que eran grabados y que eran custodiados porque tenía que quedar constancia de que aquello se había votado. Nos parece, Mireia, muy natural que un pueblo escriba las leyes para que los conozcan los demás, pero no es tan natural esto. ¿Qué va? No, para nada. Por eso digo que, de alguna manera, bueno, de hecho, hemos heredado prácticamente todo su sistema, ¿no? Su sistema político y su sistema judicial. ¿Por qué? Porque realmente está bien estipulado. Está muy bien organizado. Está organizado perfectamente y seccionado y clasificado de una manera que, en teoría, aunque parezca muy farragoso, es sencillo. O sea, todo el mundo tiene derecho a un voto, todo se estipula por un 50% más uno, todo tiene que ver, ¿sabes? Todo tiene que estar regulado y todo está anotado. Hay una persona que te ha avisado, tú has venido, tú has votado y lo guardo. Cosas tan naturales como esta que dices, la mitad más uno. Bueno, la mitad más uno
porque considera que esos hombres tienen la misma dignidad. Si no, ¿por qué? Si yo soy un elegido por Dios, ¿para qué tengo que permitir que otras personas que son elegidas por Dios, la mitad más uno, mayoría absoluta? ¿Por qué? Quiero decir que a nosotros nos parece muy natural, pero yo soy más poderoso que tú. ¿Entendemos? Es que Exacto. cuidado. Lo que pasa que es lo que te decía, que todo eso se fue modificando y se fueron adaptando a los tiempos porque realmente el peso y la balanza de los que tenían el poder y los que tenían los que eran considerados patricios, los que tenían una estirpe familiar antigua, los que tenían mucho dinero, eran una minoría dentro del grupo social de Roma y por lo tanto, de alguna manera tenían que contentar todas esas clases que estaban muy por debajo haciendo, pero eso sí, yo te voy a decir qué es lo que deberías y qué es lo que te interesaría a ti votar. A mí me puede beneficiar, pero te voy a decir lo que a ti te iría bien. Sí, el hecho de una formación superior ya te hace tener esta ventaja, pero Exacto. sabes que tampoco puedes hacer lo que te da la gana porque tú solo no puedes ir a los sitios. O sea, Claro, los hay que decir a patricios la no hubieran gente que, conquistado Belles. claro, es lo que decías tú, la formación superior que ellos recibían, la recibían gente con un nivel adquisitivo altísimo. Es decir, gente que venían de las familias patricias, de los que podían optar no a la educación más básica y sencilla, por decirlo así, sino que ya con 12, 13 años continuaban y luego seguían, porque luego viajaban a Atenas o viajaban y aprendían en Alejandría o se iban a diferentes escuelas para seguir y todo iba en función, no porque sí para ser más listos, todo tenía una funcionalidad práctica en el mundo romano y todo esto servía para su vida pública, para su vida política y Sí, para su vida económica. Y esto es así, lazos de unión, conocer a gente, pero también aprender cómo persuadir, cómo disuadir y aprender tácticas. Esto es así. sí, es entender un poquitín, es verdad, ¿eh? Es entender un poquitín cómo funcionaba. Ahora me acabo de acordar que lo que dicen era condeno o absuelvo. Cuando votaban, no votaban sí o no. Exacto. Condeno la ley o la absuelvo. Porque veamos cómo se veía todo, como era un ruego, aceptar esta ley. No, la condeno, no, la absuelvo. ¿Eh? Para hacer un pequeño resumen, si quieres, nos vamos un poquitín atrás. Tenemos a las asambleas curiadas, que son estas en las que la gente era la importante, estas personas y tal, clientes y patronos. Luego nos vamos a estas centurias, a la asamblea centuriada, que esta ya es, para que nos entendamos, es el pueblo en armas. El ejército, el pueblo en armas. Estas son las siguientes que hubo. Luego hubo las asambleas tribales, que eran las de la localización geográfica, para que nos entendamos, de los diferentes pueblos, de los diferentes ciudadanos romanos. Tenemos también conviviendo con ella a la plebe, que tenía otros problemas, que son las asambleas de la plebe. Estas conviven durante el tiempo, unas van perdiendo poder, otras las van adquiriendo. Las cosas realmente importantes las decide el pueblo en armas, que son la asamblea centuriada, ¿no? Tenemos el Senado allí de este contrapoder y las votaciones siempre son las mismas, indiferentemente de que sea por curia, por centuria o por tribu, es yo voy con los míos, con mi curia, con mi centuria o con mi tribu y voto entre los míos. Cuando ya se consigue la mayoría de entre los míos, un solo voto va a quedar por mi curia, por mi centuria o por mi tribu. Y ese se va a ir sumando hasta que lleguemos a la mitad de las curias, de las tribus o de las centurias, y estas son las que deciden el magistrado, la ley o lo que sea. Esto es cómo funcionaba más o menos. Exacto, exacto. Es así, que si se fija la gente es de una ordenación perfecta y de una clasificación que les fue francamente bien porque quedaban contentados absolutamente todos no solamente los patricios o los plebeyos, sino absolutamente los ciudadanos de Roma, los del extrarradio, los que formaban parte de absolutamente de todo su conglomerado político. Y eso es el gran éxito romano, que absolutamente todo el mundo con mayor o menor poder, pero sí que pudo ocupar un sitio dentro de lo que fue la política romana. Estamos hablando de hombres, lógicamente, no de esclavos, no de mujeres, pero dentro de todo el grupo de ciudadanos libres tenían Como, dónde ocuparse. Tenían es, un colegio, tenían un sector, tenían un distrito, es ir tenían, adaptándose, ¿eh? siempre formaban parte de un colectivo. Como ser individual no existías, no Es que el había nada. romano es un ciudadano. Exacto. No se nos No olvide, las es matronas romanas, Mireia, tú que has escrito Servilia y yo que he uh, escrito varios libros, no hacían hijos, hacían ciudadanos romanos. ciudadanos, es verdad. Sí. O sea, Y directamente son rómulos y remos que alimentar. eh, Es así, o sea, lo que se crean son ciudadanos
que van a hacer un servicio al Estado. Y que pertenecen No a diferentes colectivos, a la familia, a su propia familia, a su gens, a su tribu, hasta que de todos hecho, pertenecen a Roma, todos. Exacto. O sea, ellos son pertenencia romana. Es pertenencia a una sociedad, no individualmente a una familia. Luego, si tú provienes de una familia determinada, tendrás más o menos relevancia dentro del grupo, pero en cualquier ámbito, hasta el propio esclavo forma parte de ese colectivo, de ese tejido social. Bien sea para mano de obra, da igual, pero formas parte de ese colectivo. ¿Tendrás derecho a voto o no tendrás derecho a voto? Pero tú formas parte de ese colectivo, porque nos interesa que estés en ese colectivo. Sí, a mí lo que me fascina, que ya lo hemos hablado muchas veces, de Roma, sobre todo, aparte de toda su grandeza, es estamos viendo, Mireia, hemos hablado desde el principio, intentar solucionar problemas sociales a su manera. Vamos a ir variando, ahora vamos a poner otro tipo de asambleas, ahora los plebeyos pueden decir, por ejemplo, una curiosidad, hubo un momento en el que había senadores plebeyos en el Senado. Exacto. Permitieron a los plebeyos Senado, pero no podían hablar. Sí que podían votar en el Senado, pero no podían hablar. ¿Entendemos? Claro, porque se seguían siendo, allí. o sea, yo incorporo, pero no dejo de ser aquello que soy. Es muy curioso. O sea, sí, y luego los ya pudieron romanos hablar. eran capaces de generar algo nuevo según necesidad, manteniendo las costumbres anteriores. Pero luego poco a poco. Yo te acojo, pero ojo. Sí. Pero luego, ¿qué pasó luego? Poco a poco, ya podía hablar. Por ejemplo, los magistrados, automáticamente, todos los magistrados mayores, automáticamente eran senadores. Los tribunos de la plebe, en principio no. Luego sí. Y se incorporaron en igualdad de condiciones. Con lo cual, luego, poquito a poquito, estos plebeyos que no tenían al principio ni tan siquiera ni el derecho ni la obligación de servir en el ejército, estaban siendo cónsules al cabo de un tiempo. Y esto es porque intentaban arreglar los romanos. Es que para mí lo mejor que tienen, ¿no? Este tipo de me voy a ir adaptando poquito a poquito sin romper las estructuras. Poco, pam, ahora, pam. Y cuando te das cuenta, 4 o 5 generaciones, pum, ya estás. Ellos sabían que no podían mantener el sistema familiar de aristocrático durante toda su existencia, porque Roma se iba haciendo enorme, era gigante. Entonces, era imposible mantener el control de absolutamente todo el imperio a través de las manos de cuántas familias, de 10, de 15, de 20, de 30 familias, eso es imposible, no es viable. Entonces, tú tienes que generar otro sistema que te funcione, aunque mantenemos el privilegio de esa parte porque nos corresponde por la ley de los hombres y por la ley divina. Además, debería ser un... Claro, no, esto no lo tenemos escrito en ningún sitio, pero todas estas tribus de diferentes sitios, todo este desplazamiento de personas de un sitio al otro, todo ese intento de control de las tribus que estaban lejos de Roma, para que luego parte de estos pudieran influenciar en la política romana, esto es muy importante. O sea, para dar un ejemplo, cuando Hispania en el siglo, a mitad del siglo I después de Cristo y siglo II, fue una economía importante, fue importante en Roma también. ¿Esto por qué sería? Por estas cosas. Exacto. Pero es que ellos también, o sea, creció el mundo romano, pero también crecieron los romanos con eso. Es decir, todos los nuevos, o sea, la gente que nacía, lo que tú estabas diciendo, ¿no? A mitad del siglo I, ya nacía con otra problemática que nada tenía que ver con el que había nacido en el siglo I antes de Cristo. Es que no tenía absolutamente nada que ver. Primero, que las dimensiones del imperio eran muy diferentes, las necesidades del imperio eran muy diferentes, las revueltas no se daban en los mismos lugares ni en los mismos sitios, los tratados de relaciones comerciales ya estaban muy consolidados entre, por ejemplo, Hispania y Roma. Es decir, entre Hispania, no es la misma Hispania la del siglo I antes de Cristo que la del siglo I después de Cristo, que no tiene absolutamente nada que ver. Y la del siglo II antes de Cristo no querían ni venir, estaban acojonados. Exacto, por eso te estoy diciendo que al fin, no son las mismas necesidades. Entonces, los romanos se han mimetizado muy bien con los entornos, ¿no? Entonces, han sabido clasificar y crear nuevas instituciones o crecer sus propias instituciones para adaptarlas a lo que les venía. Y el gran éxito de Roma es la capacidad de cambio manteniendo sus estructuras antiguas. Este cambio poquito a poquito, sin poquito romperse. A poquito, progresivo, en una línea ascendente, pero manteniendo, eso sí, la consideración de que sí, tú también eres ciudadano romano, pero no eres tan ciudadano romano como yo. Y tú lo aceptas y yo también. Y todo el mundo contento.
esto la pietas, esto la pietas. Esto es el Ahí orden está. natural de, de las cosas. Los dioses a mí me han puesto en una situación y a ti te han puesto en otra. Ya está, lo Exacto, aceptas. O sea, yo tengo que aceptar que en Inglaterra ahora hay una persona que tiene más derechos que otra exacto. que ha Sí, nacido en Manchester por el exacto. motivo porque lo han decidido los dioses, ¿no? Pues esto pasaba en Exacto. Roma y tenías Esto que es así. aceptarlo. Entonces, claro, no es lo mismo una persona que nacía en Barquino o que nacía en Tarraco o que nacía en La Bética o que nacía en Córdoba que una persona que nacía en Roma. No. Pues sí, tú serías ciudadano romano. Si yo te estoy diciendo que no, pero no, Mm. no es lo mismo. Es que mi papá es romano y mi mamá es romana. Y entonces, claro, como soy romano, pues entonces soy romano de ¿Tú crees, vena. Y entonces, ¿Tú no, crees, te voy a preguntar dos cosas, Mireia, ¿tú crees que lo hemos hecho aburrido y que se ha entendido o qué? yo creo que la gente, espero que la gente lo haya entendido. Estoy segura que lo han entendido. Te lo digo de verdad, yo creo que este es un vídeo que puede ser muy divulgativo para las personas que realmente tienen un empantanamiento en la cabeza respecto a las instituciones romanas y cómo funcionaban, porque es que de verdad que es una tortura. Si tú te lo miras en un libro de texto, es una puñetera tortura. Dicho de esta forma, cuando ves la evolución del propio sistema romano, entonces todo adquiere un sentido diferente. Es que, Yo creo que lo hemos hecho dinámico. Yo creo que espero al menos a ver los comentarios que sí, no, que pero lo que sean pongan en comentarios, sí, benevolentes. sí. No, también es cierto que esto, a los romanos no les gustaba mucho esto de derogar leyes, o sea, es decir, quito la antigua, o sea, No, 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 suman. ya que tengo una nueva asamblea, quito la vieja, no, se queda. Ya que voy a No, hacer, no, no, se no, queda, la no. modifico un poquitín, pero estaba toda a la vez, o sea, es No que hay estaba, nadie más moderno y más antiguo con romano. ahí está, O me ha sea, gustado esta es buena. esto es así. No se puede ser más antiguo y más moderno. Y el éxito es exactamente eso, su capacidad para mimetizarse con los entornos. Pues vamos a dejar el programa aquí. Mireia volverá pronto porque tiene una novedad literaria en la que hablaremos en este programa. Mm. Y después de esta novedad volverá otra vez porque, bueno, la volverá a engañar porque es que a Porque ella, soy muy pesada. muy bien, también es muy pesada. Y no, además creo que nos contesten nuestros oyentes y nuestros video oyentes. ah, para explicar hay que ser un poco ameno, tampoco hay que ser muy pesado. Y creo que ella lo logra, tiene este equilibrio. Yo creo que ambos, ¿eh? Yo lo intento, yo siempre pienso, lo que a mí me gustaría escuchar es lo que yo digo, ¿no? Y lo que yo explico. Yo cada vez que he escrito un libro de ensayo, nunca lo he hecho pensando en la gente que sabe. A mí la gente que sabe directamente, no es que no me interese para nada, pero es otra cosa, ¿no? A Es mí otro realmente lo mundo. que me gusta es implementar ese gusanillo por el gusto por la historia, pero por saber de dónde venimos, de dónde parten nuestras instituciones, de dónde parte lo que hacemos, lo que pensamos, y esa es mi intención. Si lo hacemos ameno, pues es genial. Yo espero que sí, yo espero que en los comentarios la gente diga, oye, pues sí, y si no le ha quedado a alguien claro alguna cosa, también lo pueden decir y podemos echarles una mano. Si yo no sé la pregunta, se la contestaré a ella. Yo, yo se la Exacto. diré a ella, sí. Yo siempre me despido como hasta otro audio, amigos del Mediterráneo, pero voy a decir, despídete tú a tu manera ahora. Pues yo no sé si decir a todos, ya no amigos del Mediterráneo, vamos a decir amigos absolutamente de todo, todos los filo latinos, los filos romanos, aquellos que sentimos pasión por Roma, os mando un saludo muy fuerte, os agradezco profundamente que hayáis estado aquí durante prácticamente 2 horas ahí aguantando de tirón la charla que os metemos. Algún día tendremos que pagarles algo, Eh, Ángel, alguna cosa, ¿no? unos No churros, sé, unos churros romanos, sí. unos churros romanos o algo así, un poquito de salsa garum, no sé, algo, habrá que pensar alguna cosita. Agradeceros que estéis ahí, que siempre aportéis ideas, que si tenéis algún tema que queráis desarrollar y que a lo mejor tengáis dudas y que no sabéis cómo enfocarlo, pues que nos lo digan, ¿no? Y podemos buscar información y echarles una mano y hacerlo lo más didáctico posible, lo más fácil posible, para que todo el mundo lo entienda y que a nadie le dé vergüenza decir, oye, yo No, esto no lo entiendo, yo esto no lo comprendo, me podéis echar una mano. Aquí estamos para echar, y aprendemos todos, sí, sí. todos. Aprende Yo, Ángel, aprendo yo, sí, aprendemos hombre, todos. siempre que busco información aprendo. Yo aprenderé también a hacer las despedidas más cortas. Ay, sí, perdón. No, no, hasta luego. Ya me gusta, ya me gusta. Adeu, Hasta luego. adeu.